baja entre salarios y entre precios, inflación. La intención, marca el gobierno, es ganarle, pero pareciera que la cosa se complica. Te acabo de mostrar los datos. Pareciera que es muy difícil empezar a cerrar paritarias con una proyección de inflación tan alta. Para hablar de esto, ya mismo tengo acá en el piso, sentado nada más y nada menos que a uno de los principales referentes del sindicalismo en Argentina, hoy senador provincial, que es Omar Plaini. Buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Buenas noches, Agustín. Gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Omar, esto que vemos acá, este juego entre los precios, los salarios y los precios, los salarios, el gobierno dice hay que ganarle. La meta de 29 quedó atrás. ¿Qué pasa desde el sindicalismo? ¿Cómo se fijan paritarias con una inflación tan alta? ¿Qué hay que hacer? Bueno, creo que lo que vos estás planteando marca claramente en la Argentina la pelea por la distribución. Es la puja distributiva, claramente. Ahora, no olvidemos que las organizaciones sindicales, todas las que fueron firmando y que firman anualmente sus convenios colectivos y la discusión salarial, lo hacen con cláusula de revisión. En algún momento hasta con la denominada cláusula gatillo. Por lo tanto, es importante que tengamos la mirada del gobierno. ¿Cuál es la mirada del gobierno? Que es totalmente contraria a la del gobierno anterior. La mirada de este gobierno es, y lo expresa públicamente, que los salarios le ganen con algún punto por encima de la inflación. Bueno, allí se establece esa puja distributiva, que el gobierno acompaña a los que más necesitan, en este caso a los trabajadores, ni que hablar a aquellos que están en la informalidad, mucho más duro todo, de que tengamos la posibilidad no solamente de ejecutar esa cláusula de revisión, donde las paritarias son libres y el gobierno permite que la discusión sea entre patronos y organizaciones que representan a trabajadores de distintas actividades, que eso hace muy importante esta discusión. Claro, lo bueno sería que no tuviéramos este nivel inflacionario, que ese presupuesto que llegó al Congreso y que todo aspiraba al propio gobierno, que estuviera en el 29-30%, hoy sabemos claramente que ya en lo que va del año, el primer semestre, estamos en el 25,2% y la interanual, la inflación interanual nos da por arriba del 50%. Bueno, la voluntad del gobierno es muy importante para que nosotros nos sentemos con los patronos, siempre hablando, vos lo sabés esto, Agustín, en un contexto de pandemia. O sea, la humanidad está avasallada por esta pandemia. Sí, de hecho, yo el otro día comentábamos acá en el programa, la inflación vuelve a ser un fenómeno global, cosa que hace mucho tiempo no lo era, a otra escala, ¿no? Obviamente que en Argentina tenemos nuestro problema, nadie habla del 50%. Sí, claro, por la pérdida de la caída del Producto Bruto en todos los países. En todos los países, las inyecciones monetarias tan fuertes, la suba de los precios de los commodities, hay muchos factores, pero bueno, acá tenemos nuestras particularidades. Ahora digo, hablamos del contexto de pandemia y vos recién decías, sí, tenemos que recuperar poder adquisitivo y sentarnos con los patrones. Ahora, desde el sector empresario van a decir, pero muchachos, en esta situación de pandemia y con lo ajustado que estábamos, cayendo las ventas, no hay mucho margen como para poder cerrar acuerdos de 45, 46 o de 50%. Entonces, es difícil, ¿cómo se maneja? Bueno, tampoco deja de ser cierto que este gobierno utilizó todas las herramientas e instrumentos que estuvo a su alcance para sostener semejante crisis socioeconómica en pandemia. Todos esos programas que vos citabas anteriormente, hoy los Reprodó, que están asistiendo alrededor de casi 500.000 trabajadores o un poco más, son producto de un gobierno que ha puesto la mirada claramente en tratar de sostener el empleo, en tratar de que las empresas, digamos, tuvieran la situación menos perjudicable posible. Bueno, todo esto hace que el empresario también tenga que entender que estamos en un proceso donde se va recuperando muy lentamente, tal vez como nosotros quisiéramos, pero lentamente el proceso económico. De hecho, hay una situación que es muy marcada, la recuperación de la metalmecánica, que quizás el sector ese es el que más aceleradamente se va recuperando. Otros, como vos planteabas, calzado, o sea, textil, está mucho más complejo. Pero lo importante es que vos tenés un gobierno que apunta a recuperar el mercado interno para fortalecer después la posibilidad del mercado externo. Omar, mientras ahora me quiero meter también con el tema sindicalismo y cómo estás viendo el sindicalismo, pero lo tengo también acá en el estudio, ahí lo están viendo en cámara, a Nicolás del Caño. Aprovecho y te saludo. Buenas noches. ¿Qué tal, Agustín? Acá buenas noches. Tengo un juego complicado, me tengo que dar vuelta por un lado y para el otro. Nicolás, aprovecho y te consulto acerca de esto que estamos hablando, ¿no? Los salarios, los precios, cómo se va. Desde la izquierda, ustedes, en esa actitud más combativa que suelen tener frente a esto, ¿cómo ven esta situación? ¿Muy complicada? Sí, por supuesto. Digo, primero quiero decir que acá hay medidas que se tomaron por parte del gobierno
que llevaron a una situación de ajuste a los jubilados y a los trabajadores. Por ejemplo, la paritaria estatal, con un 36% de aumento en cuotas, y con un papel de la cúpula sindical lamentable, ¿no? Es decir, una parálisis absoluta acompañando al gobierno. Muchos acompañaron a Macri también en aquel momento, hasta se llegaron a sentar a la mesa a discutir la posibilidad de una reforma laboral para flexibilizar a los trabajadores y las trabajadoras. Pero te doy algunos ejemplos. Trabajadores de la salud de Neuquén, que salieron a pelear 60 días de lucha con el bloqueo de las rutas del petróleo allí en Vaca Muerta, lograron un 53% de aumento cuando el sindicato había firmado el 12% de aumento, y encima no habían recibido el aumento del año 2020 en Neuquén, los trabajadores y trabajadoras de la salud, los que estuvieron ahí en la primera línea y siguen estando combatiendo la pandemia. Trabajadores vitivinícolas de Mendoza y de muchas otras provincias, San Juan, Salta, lograron, después de un paro histórico, que a través de la organización de autoconvocados, igual que en la salud de Neuquén, con autoconvocados, lograron imponerle al sindicato un paro de 48 horas con piquetes en las bodegas y bueno, lograron un aumento del 57%. Trabajadores que ganan realmente una miseria, muy por debajo de la canasta de pobreza, más bien cerca de la canasta de indigencia, ¿no? Bueno, podríamos seguir con ejemplos. Hemos visto una multiplicación de las protestas de trabajadoras y trabajadores desocupados también, de compañeras y compañeros tercerizados como los del ferrocarril, o también trabajadores de, por ejemplo, de EMA Servicios, Argencobra, que son trabajadores tercerizados de DESUR, que fueron despedidos por reclamar el pase a planta permanente. Lo mismo están reclamando los compañeros ferroviarios de distintas líneas. ¿Por qué? Porque ganan la mitad o menos inclusive que trabajadores que están haciendo la misma tarea en planta. ¿Y qué pasa entonces, digo, Agustín? Me parece que ahí la izquierda, en este proceso electoral, tenemos la tarea, el desafío de expresar una tercera fuerza que exprese ese descontento, tanto con lo que se tuvieron que bancar la clase trabajadora durante 4 años del gobierno de Macri, como la decepción frente a las promesas que hizo Alberto Fernández en campaña, que no las cumplió, no las cumplió porque la pandemia generó una dificultad, pero hay medidas que tomó el gobierno que fueron decisiones políticas que llevaron a que Domingo Felipe Cavallo felicitara a Guzmán por haber llegado casi al déficit cero por el ajuste que llevó adelante. Espera, Nico, ahora me voy a meter con tema de elecciones, pero primero quiero ver si Plaini, porque estuviste medio duro con los sindicatos y hay algunos que no acompañaron, me consta, a Macri en la flexibilización. Antes me voy a meter con elecciones, me interesa, pero digo, ¿querés responderle lo que acaba de decir? No, yo creo que Nicolás tiene esa apreciación de siempre, de tomar determinados sectores del sindicalismo. Está claro que hubo un sindicalismo mayoritario que se opuso a la reforma laboral, que estuvimos en diciembre del 2017, ese diciembre histórico, que incluso produjo una crisis hacia adentro de la propia Secretariado Nacional de la CGT, entre los que podemos mencionar mi organización sindical, camioneros, peajes, tantísimas otras que tuvieron, o sea, el Frente Sindical, la Corriente Federal. Bueno, yo me acuerdo, la mayoría de los gremios confederados en la CGT. Me acuerdo cuando Moyano hizo estratégicamente referencia a la famosa Banelco de aquel momento, que logró frenar el proceso de flexibilización. Está claro que hay un sindicalismo argentino mayoritario, abrumadoramente mayoritario, que se moviliza frente a eso. Después, si en la foto aparecen de 227 organizaciones confederadas en la Confederación General de Trabajo, aparecen 10 o 12 con determinado gobierno, bueno, lo explicarán ellos las razones, pero claramente la CGT ha dado en sus distintas corrientes una lucha muy importante que posibilitó esto, que no se ejecutara esa reforma laboral que era la intención del anterior gobierno. Por eso dije, la gran diferencia con este gobierno nacional y popular es que este gobierno dice, nosotros pretendemos que la inflación no le gane al salario, al poder adquisitivo. Bueno, de hecho, hay organizaciones que abrieron la cláusula de revisión, el caso bancario, o camionero que firmó por arriba del 45, o en el propio empleado legislativo del Congreso de la Nación, donde la presidenta del Senado y el presidente de diputados posibilitaron una discusión del 40% que termina siendo arriba del 45%. Entonces, y así podríamos nombrar a Seitero y tantísimas organizaciones que han ido discutiendo y que aplican todos la cláusula de revisión. Ahora, Omar, no quita eso que puede haber algún sector, como dice Nicolás, una breve cuestión nada más. No, digo, por ejemplo, el salario mínimo que firmó la CGT y que avaló el gobierno está en los niveles de indigencia, digo, actualmente, ¿no? Y también la CTA oficialista, digo.
para ser claros, digo, hay una situación donde los trabajadores perdieron empleos, donde el salario viene perdiendo, distinto a lo que se dijo en campaña y distinto a lo que se dice. Se dice, hay que ganarle, hay que mirar para adelante. Escuchaba antes que hablaba un referente del Frente de Todos, un intendente. Bueno, pero eso es lo que no está sucediendo justamente. Entonces, si la CGT, los sindicatos, se supone, ¿no?, que son herramientas para defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, yo te doy ejemplos donde los trabajadores salieron a luchar, se organizaron a través de asambleas, autoconvocadas, etcétera, porque los sindicatos no lo representan. Digo, salimos a la calle y preguntamos a cualquiera, yo creo que muchos laburantes Nicolás, ven que no lo están defendiendo. Me meto en las elecciones y ahora voy a ir también con Plaini con este tema, pero digo, a ver, desde la izquierda tienen representatividad de algunos de estos sectores más combativos, si se quiere. Ahora, llegan las elecciones, ¿no van siempre muy separados, no van siempre muy atomizados? Entonces cuesta unir fuerza y tener una representatividad que quizá en un momento de despelote como el que tenemos, podría haber una elección más fuerte, sobre todo en una legislativa, pero ¿no van siempre muy disgregados ustedes? Mirá, en esta elección, como desde hace bastante tiempo, nosotros hemos logrado conformar el Frente de Izquierda y los Trabajadores, y en el 2019 se sumó el MST, Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unidad, ¿no? Somos 4 partidos que volvimos a presentar la alianza en 23 distritos de las 24 provincias y que hemos hecho elecciones, por ejemplo, recientemente en Jujuy, hemos sido tercera fuerza en la provincia y también hemos sido segunda fuerza en la ciudad de San Salvador, en la capital. Y digo, venimos construyendo una unidad que hemos convocado a otros sectores que lamentablemente no se sumaron, algunas fuerzas, te doy el ejemplo de Luis Zamora, que hemos convocado, que respetamos y bueno, lamentablemente no se ha sumado. Nosotros planteamos una posibilidad, era hacer una lista conjunta en La Paso, la otra, si no, ir a una interna y después todos juntos en noviembre pelear por más bancas, que son realmente puestos de lucha que están al servicio de las mujeres, de los trabajadores, de la juventud, de la lucha en defensa del medio ambiente. Entonces, digo, yo creo que ahora tenemos el desafío, desde el Frente de Izquierda Unidad, de ser la tercera fuerza nacional frente a eso, una coalición de la derecha que gobernó con Macri y arruinó el país, y frente a un Frente de Todos que decepcionó a muchos de sus votantes que esperaban realmente terminar con esa miseria, que fue la promesa, terminar con la miseria que dejó Macri. Y bueno, eso no solo no sucedió, sino que se agravaron las cosas. Ahora, después me voy a meter con un tema que me interesa, que hay como una rebeldía joven que parece que se va a la extrema derecha, eso me preocupa. Pero ahora me meto con eso, ahora me meto también a charlar con Plaini con la selección.